Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16. Y bueno, ya hemos hablado varias veces de lo asombroso que es el corazón del hombre, ¿sí? Cómo responde. Acá tenemos un ejemplo negativo, ¿sí? Habíamos ya explicado que el Señor Jesús llevó a sus discípulos al monte Getsemaní porque ese era el momento para orar, para buscar el rostro del Señor, para renovarse, para fortalecerse, porque a minutos nada más Satanás iba a tomar el control de la mente de todas las personas allí en Jerusalén, iban a pedir por Barrabás y pedir a la vez que Jesús fuera crucificado. ¿Sí? Realmente Satanás iba a tomar el control de todas las cosas y llevar al Hijo de Dios a la cruz. Él pensaba, estoy hablando de Satanás, que esto iba a significar para él una victoria y en realidad fue una derrota, la derrota total y completa. Jesucristo lo vence en la cruz del Calvario, resucita al tercer día y sus discípulos, aquellos a los cuales él los instaba a buscar la presencia de Dios para estar fortalecidos en el momento más complicado que les iba a tocar vivir, estaban todavía oprimidos, todavía estaban con su mente perturbada, había un cierto control de Satanás sobre ellos y llegó el momento de la resurrección. ¿Cómo se comportan estos discípulos frente a las noticias de que Jesucristo resucitó de entre los muertos? Lo vamos a leer aquí. Versículo 9, capítulo 16 de San Marcos, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Realmente un milagro tremendo sobre esta mujer. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Fíjense aquí, ¿no? Nosotros miremos esta situación. Los discípulos estaban tristes y llorando y ya habían pasado 3 días, ¿sí? 3 días de angustia, 3 días de dolor. Un espíritu había venido sobre ellos y estaba teniendo control, un espíritu de angustia. ¿Cuánta gente le pasa cosas como esta, no? Empiezan a angustiarse, por allí no tienen razón alguna para estar así, sin embargo se sienten de vino de repente, le vino de golpe, empiezan a entristecerse, a llorar, a deprimirse, a desanimarse, y bueno, por ahí un ser querido le pregunta: ¿qué te pasa? No sé qué me pasa, pero estoy así. Bueno, eso es un espíritu de angustia que los discípulos estaban experimentando también. Recordemos que Jesús se los llevó al monte para que se fortalezcan y que esto no sucediera. Muchas veces nos pasa esto. El Señor nos llama a orar sabiendo que vamos a tener una batalla y nosotros confiados en nuestra fuerza, confiados en nosotros: no, tengo tantas cosas que hacer, no, estoy muy ocupado. Y el Espíritu Santo dice: mirá que dentro de 2 o 3 días no vas a estar así, Mirá que te espera una batalla, que te espera una lucha, fortalecete ahora, agarrate del Señor. Nosotros: no, Señor, dame un poco de respiro, tenemos que aflojar un poco con la oración, ¿no? Estas cosas suelen pasar. Y luego, cuando viene la maroma, cuando viene la prueba, cuando viene el enemigo: ¡ay, Señor, si hubiera orado! ¡Señor, si hubiera hecho esto! ¡Señor, si hubiera hecho lo otro! Y empezamos a lamentarnos, ¿no? Y el espíritu de angustia a tomar control de nuestra mente y empezamos a llorar y a estar ahí: Señor, qué sé cuánto. Pero el Señor lo quería evitar. Nos quería evitar esa situación, por eso nos llevaba a orar. Como llevó a orar
a los discípulos y los discípulos se durmían y no oraban, ¿no? Estábamos leyendo versículo 10. Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ahí nos quedamos. 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Fíjese el control de Satanás en sus mentes, que no creyeron al testimonio de María Magdalena. María Magdalena era una mujer también muy emocional. La deben haber visto recontenta, radiante. Sin embargo, eso no los afectó, no los llevó a reflexionar. Ellos se mantuvieron en la opresión. El enemigo tenía sus mentes tomadas, ¿no? Versículo 12. Pero después de María Magdalena, apareció en otra forma a dos de ellos, ¿no? Que iban de camino y yendo al campo. Está hablando de aquellos dos que iban a Emaús, ¿sí? Que nos relata la historia un poco más extenso, el Evangelio de San Lucas. Ellos fueron, después de tener un encuentro con Jesús y darse cuenta que Jesús estaba resucitado, volvieron contentos a hablar a los discípulos. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos le creyeron. Dijimos en la introducción qué asombroso que es el corazón del hombre, ¿no? Porque el hombre razona y es lógico para tantas cosas, pero cuando Satanás tiene tomada su mente, como en el caso que acabamos de leer, donde la angustia los tenía sometidos, un espíritu de angustia los tenía sometidos, no reconocen la situación como una situación que provoque un cambio en ellos. Están tan aferrados a lo que el enemigo está haciendo en su vida que no se dan cuenta, no son razonables para entender, bueno, pensemos un poquito, a ver, deliberemos. Vino María Magdalena, la que nosotros sabemos que es bastante melanco, y de repente viene con una alegría, con un gozo, con una... es para considerar. Además de esto, vienen estos dos que son discípulos que cuentan que se fueron, que se encontraron con Jesús, que Jesús le hablaba la palabra y que le ardía en el corazón, y se volvieron también, tenían el rostro radiante. Pero tal era la opresión en ellos que ni la razón ni la lógica obedecieron, ¿sí? Ellos estaban sometidos a este espíritu. Y esto es justamente lo que a muchos les pasa. Por esa razón insistimos tanto, mi hermano, orá, vamos a orar los miércoles 5:30 de la mañana. No podés venir a la iglesia, levantate en tu casa a orar allí. Hay algunos que dicen, no, pastor, yo me levanto todos los días a esa hora, pero para ir a trabajar. Bueno, acostate un poquito antes, levantate un ratito antes y ponete a buscar la presencia del Señor. Porque si vos estás fortalecido en el Espíritu de Dios, cuando el enemigo venga a atacar tu vida, lo vas a reprender en el nombre de Jesús, con toda esa fuerza, con toda esa energía espiritual que te da el Espíritu Santo, y el diablo se va a ir y no vas a vivir la opresión del enemigo constante y aferrada a tu mente. Es como si pusieran un cepo en nuestra cabeza, como si tuviéramos un casco, donde nosotros lo único que pensamos es lo que el enemigo nos dicta y no lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Estamos allí constantemente aferrados a nuestros pensamientos. Los discípulos estaban llorando, angustiados, venían los testimonios, mirá, el Señor está haciendo esto, el Señor está resucitado, y no lo creían. No lo creían. ¿Cuántas veces el Señor nos está hablando por una persona, por otra? Vienen los testimonios, viene la palabra. Alguien nos cuenta, mirá, el Señor me habló esta palabra, y cuando lee la palabra, esa palabra también toca mi corazón. Y yo me pregunto, ¿qué será todo esto? Es Dios preparándote para una batalla, que tengas herramientas para enfrentar todo obrar del enemigo y vencerlo en el nombre de Jesús. Finalmente, y utilizo un término con el que comienza el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Se dan cuenta?
por qué yo hablaba del corazón? Porque parecía como que yo después hablaba mucho de la mente y el corazón, acá está. Jesús les reprocha la incredulidad, ¿no? Ellos estaban tan aferrados por la obra de Satanás en su vida, no lo reprendieron, no lo echaron, no se pusieron a orar, sino que se pusieron a hacer allí un culto a la melancolía, en vez de orar y tomarse la mano y buscar la presencia del Señor y ministrarse los unos a los otros, no, todos se ministraban negativamente. La incredulidad y la dureza de corazón por aferrarse a sus pensamientos. Muchas veces nosotros como pastores vemos gente aferrada a sus pensamientos. Cuando uno le habla, parece que no hay cabida, la palabra no entra en el corazón de la persona. Están aferrados a sus pensamientos. Y esto es una obra de Satanás, una obra de Satanás. El enemigo hace y produce este tipo de situaciones en las mentes y en los corazones de los creyentes para que se aparten del Señor. Dios es un Dios de misericordia que viene, se presenta, les tira la oreja, le dice, muchacho, acá estoy, ¿no? Esto nunca fue algo terminal, esto fue el comienzo de una gran victoria, esto no es para llorar, esto es para gozarse, para alegrarse, porque yo vencí en la cruz del Calvario. Oramos, Señor y Padre, gracias te damos en este día, te bendecimos, Señor. Todas aquellas personas que tengan su mente perturbada, aferrada a la angustia, al dolor, a la carga, Señor, reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos la libertad sobre ellos. Declaramos, Señor, que tú reinas en sus mentes y en sus corazones. Otra vez más, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.